Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Qué bueno podernos encontrar una semana más juntos en nuestro espacio Sin Límites, que recordar es un espacio que está pensado, producido por un grupo muy bonito de colegas, amigos y amigas, que hemos pensado un espacio para hablar de salud mental, de emociones, de pareja, de familia, de infancia, de adolescencia, y por supuesto no puedo dejar de lado, como siempre, a todos los muchachos bueno, ni tan muchachos, del equipo técnico del detrás de cámaras, que son los que hacen que todo esto sea posible. Así que bueno, vean, hay cosas como que tienden a ponerse de moda, y entonces, por ejemplo, me duele la panza y no será que sos celíaco. Y entonces, o hace algunos años alguien era un poco despistado y medio atarantadillo y pues todo se le caía de las manos. No, es que vos tenés déficit de atención con hiperactividad o tenés déficit de atención pasiva, y sobre la marcha vamos poniéndonos una serie de etiquetas, lo cual suele complicar nuestras cosas. Hoy vamos a hablar junto a una gran amiga con la que tengo muchos años de trabajar y que admiro profundamente en la parte de infancia y adolescencia, también en apoyo a adultos, pero particularmente en esta área. Vamos a hablar sobre autismo, sobre el espectro autista, tratar de entenderlo, cómo identificarlo, señales realmente de alerta. Entonces, ¿qué hacer para buscar incluso la ayuda idónea? Porque fuera de cámaras, antes de iniciar el programa, hoy es que es muy rígido, es que no expresa emociones, es que no hace contacto visual, debe ser autista, y ponemos etiquetas que a la larga no tienen que ver con el autismo. Pero antes nos vamos a ir un momentito a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Stephanie Vilches y volvemos para entrarle de lleno a nuestro tema. Ámate tanto como para que cuando escuches palabras que no te suman bienestar, sea solo un ruido y no te determinen. Ya volvemos. Cuando nosotros nos amamos realmente, y en este proceso de querernos, de amarnos, de respetarnos y de creer en nosotros mismos, hay un momento en que sí, las personas siguen teniendo su opinión, pero nosotros podemos evaluar esa opinión como ruido o como algo que realmente no me toca. Es muy importante aprender a hacer no personal los comentarios de los demás. Es importante que aprendamos que si bien los otros tienen derecho a pensar lo que deseen, eso no nos toca a nosotros, eso no es nuestra responsabilidad. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestro amor propio y de nuestro bienestar, entonces vivimos con más libertad, vivimos más felices y más plenos. Quiero darle la bienvenida por primera vez a Sin Límites a Susi Calderón, la doctora Susan Calderón. ¿Cómo está, Susi? Muy bien, y vos, muchísimas gracias, muy contenta de estar por acá, de venir a este programa y compartir este tema que, como vos decís, realmente hay muchos mitos, ¿verdad? Muchas informaciones tal vez que los padres de familia y los mismos docentes o profesionales no estamos manejando de la mejor manera, y en este espacio pues esperamos aclarar muchas dudas. Sí, y qué bonito que lo pones en esa dimensión, incluso los profesionales, ¿verdad? Uh-huh. Así como en medicina existe el cardiólogo y existe el otorrinolaringólogo y el proctólogo y el gastroenterólogo, o sea, no todos los psicólogos manejamos a profundidad ni tenemos la formación para trabajar con autismo, y me parece muy importante también hacer esa precisión. Pero antes recordarles que estamos a través del 93.1 FM de Radio Fides, a través de San José TV, nuestra señal, y por supuesto en nuestras redes sociales Fides CR. Y recordad que si te perdés el programa, queda aquí en el canal de YouTube de Radio Fides, queda en la página de Radio Fides, y puedes buscar el grupo en Facebook que se llama Sin Límites Programa, donde vas a encontrar todos los programas y todas las cápsulas de formación que semana a semana vamos subiendo. Susi, definamos
espectro autista y por qué ahora hablamos de espectro autista. Creo que tal vez podemos arrancar por ahí. Sí, claro, bueno, el trastorno de espectro autista forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, que están dentro del DSM-5, que es un manual donde se complementan o se incorporan todos los trastornos mentales. Entonces hay que irse un poquito más atrás para entender que el trastorno del espectro autista viene dentro de una gran categoría que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, los trastornos del neurodesarrollo son aquellos trastornos en los cuales están afectadas ciertas condiciones, como por ejemplo el lenguaje, la comunicación, las interacciones sociales, la atención, la memoria. Entonces, el trastorno del espectro autista lo metemos, por decirlo de alguna manera, en esta gran categoría de los trastornos del neurodesarrollo. Antes, hace unos años, se hablaba de diferentes trastornos, ¿verdad? Entre esos el Asperger por un lado y por otro lado estaba el autismo. Sin embargo, ahora lo que hicieron fue incluirlo dentro de un trastorno con un espectro. Eso significa que no es algo lineal, ¿verdad? No, eso significa que al ser un espectro podemos tener una variedad de condiciones y características o síntomas, si lo queremos llamar de alguna manera, que identifican y caracterizan a una persona. Entonces, al ser un espectro, una persona puede presentar 2 o 3 características, así como puedo presentar 20, ¿verdad? Características. Entonces hay una variedad dentro del mismo trastorno. Y no necesariamente vamos a tener, digamos que la misma, llamémoslo así, sintomatología, los mismos patrones de conducta. Esto, ¿cómo lo identificamos? Exacto. No todas las personas tienen las mismas características. De hecho que cuando se habla de una persona con trastorno de espectro autista, se menciona mucho que uno conoce a una persona con un trastorno espectro autista, pero no significa que yo voy a encasillarlo con el ABC y que si cumplió estas características ya es trastorno del espectro autista. Como muchas veces se conversa, ¿verdad? En ocasiones ya vemos niños, por ejemplo, en donde tal vez están queriendo jugar solitos o tal vez el habla está un poquito atrasada, ¿verdad? Y ya entonces empezamos a encasillarlos y a hacernos la pregunta, ¿será que tiene TEA? Que es como se identifica el trastorno de espectro autista por sus siglas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente las personas tienen diferentes características y no las podemos encasillar todas en que si presenta una u otra, eso es. Ve, cuando hablamos de espectro autista, entonces, ¿cuáles son como los componentes que podríamos considerar señales de alerta? Porque como bien decís vos, es muy frecuente, yo creo que a nosotros nos ha pasado, de pronto alguien dice, es que ya tiene 1 año y 2 meses y no camina, o vieras que tiene 1 año y 8 meses, o tiene 2 años y apenas dice un par de palabritas. ¿Cómo podemos saber que estoy frente a algo que tengo que prestarle atención? Sí, bueno, esto es muy importante, o sea, lo oportuno acá es poder hacer una detección temprana, ¿verdad? Las personas con trastorno espectro autista muchas veces las podemos ir detectando, si lo podemos llamar de alguna manera, desde pequeños, desde edades de 2 años o a veces hasta menos, dependiendo de las características que presente. Sin embargo, algunas de las cosas que pueden llamar la atención es, por ejemplo, atraso en el habla, o a veces esta cuestión, digamos, sensorial, no lo tienen tan bien desarrollado. Entonces son chicos que a veces no les gusta, por ejemplo, jugar con arena, o el zacate, o los ruidos, ¿verdad? Ruidos muy fuertes se asustan, los alteran, les molesta. Ciertas, digamos, comidas también, ¿verdad? Dicen que no los quieren comer, les dan ganas de vomitar con solo sentir la textura. Hay chicos que presentan lo que se conoce como aleteos, ¿verdad? Con su manita o con sus brazos. Cuando a veces se emocionan mucho, tienden a mover rápidamente sus brazos, tienen intereses a veces muy puntuales con ciertas cosas, ¿verdad? Hay mitos que, por ejemplo, hablan de los dinosaurios, entonces que los chicos que les encantan los dinosaurios ya tienen trastorno espectro autista. No necesariamente, ¿verdad? Ellos se pueden enfocar en la atención y en un interés muy, muy particular. Eso en cuanto a lo sensorial. Eso en cuanto a la sensorial. Olor, textura y sonidos. Exacto. Además también tienen muchas veces poco contacto visual.
entonces les estamos hablando y ellos no te vuelven a ver a los ojos, ¿verdad? Esa parte como de inquietud también ante ciertas cosas. Son a veces muy poco tolerantes ante los cambios, ¿verdad? Entonces sí uno va detectando que en la medida en que yo le anticipo cosas, tienden a bajar un poquito la ansiedad, pero las cosas como más sorpresivas o más inoportunas, por decirlo de alguna manera, los altera mucho. Esas son como ciertas características que se pueden como mencionar. También a veces no participan mucho de juegos en donde son grupales, tienden como a quedarse más solitos, y no porque no saben tal vez cómo agruparse, sino tal vez porque su interés no es ese, ¿verdad? Y prefieren como estar solos y hacer, digamos, como su jueguito ahí ellos solos, muchas veces se dice en su mundo, pero es en su situación en la que ellos están creando, es ahí donde se quieren quedar. Susi, tenemos que observar todo esto como un todo. Que un niño no haga contacto visual no determina autismo, que un niño quiera jugar solo no determina autismo, que no le guste comer hongos en la ensalada no significa que tenga autismo, tenemos que sumarlos todos. Exacto. Para eso, digamos, hay que realizar pues todo un proceso de evaluación en donde podemos llegar a determinar si el niño, el adolescente o la persona adulta, ¿verdad?, presenta características del trastorno del espectro autista. Y no podemos simplemente a dedo decir, sí, tiene 1, 2 y 3, ya lo es, ¿verdad? Porque para eso hay todo un programa de evaluación. Sí, que de hecho ahorita quiero que entremos ahí, porque hoy en día la maravilla de internet nos posibilita capacitarnos, pero entonces vos te metes a una paginita, tudiagnóstico.com, y entonces clicas 7 sí y 3 no, y te dice, vos sos, esto no es de internet. Eso sí, cuando hablamos de espectro autista, estamos hablando, y lo voy a poner así, de graditos de funcionalidad, de grados de dificultad. ¿Es el trastorno autista o la condición de autismo algo que te imposibilita para la vida? Porque también es una de las preguntas más frecuentes. Sí, claro, hay mucho temor cuando a un padre de familia, por ejemplo, se le da un diagnóstico que su hijo o su hija tiene un trastorno espectro autista, y muchas de las preguntas que a veces nos hacen es, ¿y va a poder ir a la universidad? ¿Y va a poder trabajar? ¿Va a poder casarse? ¿Verdad? Y claro que puede lograr todas estas cosas, ¿verdad? Porque hay todo un proceso de apoyo y de terapia para esto. Sin embargo, como hablamos de que es un trastorno espectro, como lo mencionábamos en el inicio, hay diferentes, como menciona Rafa, como grados, como niveles, ¿verdad?, en donde la persona es más funcional, si lo llamamos de alguna manera. ¿Qué significa ser más funcional? Que soy más independiente en mis cosas del día a día, soy más autónomo o más autónoma. Entonces, eso también va a ir determinándose con el paso del tiempo. La misma persona es quien nos va a ir diciendo si es más o menos funcional, y también esto depende de qué tan rápido lo detectemos, qué apoyo recibe. Pero también, ¿verdad?, cuando uno hace una detección del trastorno del espectro autista, se le puede poner niveles, ¿verdad? Estos niveles los clasifica así también el DSM-5, que lo mencionábamos, que es el Manual de Trastornos Mentales, en donde estos 3 niveles van a estar relacionados con la cantidad de ayuda que necesita la persona. Si necesito ayuda, estoy en el nivel 1, si necesito, ¿verdad?, relativamente ayuda, estoy en el nivel 2, y si necesito demasiada ayuda para mi día a día, estoy en el nivel 3. Ok, Susi, hay una palabra que quisiera como desmitificar, porque también se usa como, bueno, iba a decir una marca comercial, pero se usa en lo cotidiano. ¿Es correcto hablar hoy de Asperger, sí o no? No, ya digamos la palabra Asperger no deberíamos estarla utilizando, porque Asperger se utilizaba antes cuando estaba Asperger por un lado y autismo por el otro. Ahora es el trastorno espectro autista. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando un niño está diagnosticado con trastorno espectro autista nivel 1,
usualmente entonces decimos, ok, es como lo que se mencionaba antes, que era un chico Asperger, pero ya esa palabra ni siquiera la deberíamos utilizar. Sí, y para que sepan, esto no cambió ayer, esto cambió hace como unos 8 o 10 años. Sí, aproximadamente. Pero por eso el propósito de nuestro programa hoy, conjunto con Susi, es desmitificar esto. Primero recuerden que tenemos FidesCR en Facebook para que nos hagan llegar sus comentarios. Un saludo a Catherine y a Robert, a María Lourdes que nos dice, yo tengo un nieto con autismo y el otro nietito le cuesta hablar, pero no lo han detectado. Incluso hay una pregunta acá que va en esa misma línea. ¿En una familia se puede tener varios hijos autistas? Ok. A María Lourdes, yo tengo un sobrino con... Ok, María Lourdes, empecemos a utilizar el nuevo lenguaje con espectro autista y estudia abogacía. Yo atiendo a algunas personas que incluso, ya yo no atiendo niños, pero que los atiendo desde hace muchísimos años. Les puedo hablar de publicistas, les puedo hablar de ingenieros informáticos, les puedo hablar de una doctora, así que tranquilidad. Ana Lorena nos dice, muy buen programa, son muy bellos e inteligentes, en mi familia hay, y los vemos igual, aún sabiendo nosotros, y ellos son muy respetuosos, nos dice Ana Lorena. Susi, cuando hablamos de espectro autista, voy a empezar al revés. Personas que estamos por encima de los 35, 40 años, posiblemente no fuimos diagnosticados. Y entonces uno se encuentra incluso a veces en terapias de pareja algunas dificultades y de pronto uno le dice a un adulto, deberíamos evaluar la posibilidad de que estés dentro del espectro autista. Cuando tenemos un diagnóstico tardío, porque aunque de esto... Hay una película hermosísima de Temple Garden, ¿la conoces? Ahorita les busco el nombre. Ella fue incluso una mujer que cambió el manejo del tratamiento animal y el ganado en Estados Unidos. Es impresionante la historia de ella. Cuando la detección es tardía, por encima de los 30, 35, 40 años, ¿hay posibilidades de una buena integración? Sí, pues sí, claro que sí, siempre y cuando la persona esté como muy anuente, así como cualquier otro trastorno, digamos, mental, ¿verdad? O cualquier otro trastorno, si estamos anuentes al recibir ese diagnóstico, pues definitivamente vamos a poder tener apertura para recibir ese apoyo. Ahora, hay cosas que como con cualquier otra situación nos va a costar más, como por ejemplo aprender un idioma, o a veces si queremos aprender a manejar ya teniendo cierta edad, puede ser un poquito más difícil que si lo aprendemos más pequeños, ¿verdad? Porque existe toda esta plasticidad cerebral que ahí se va modificando. Entonces, no significa que la persona no vaya a poder integrarse a la sociedad o que vaya a poder hacer estos cambios o que vaya a poder tener pareja. Sin embargo, el primer paso es aceptar la situación y saber que voy a buscar ayuda para esto. Ok, Susi, ¿a qué edad deberíamos empezar a preocuparnos realmente y cuándo sería el mejor momento para ocuparnos? Porque siempre empezamos con la preocupación. Sí, exacto. Pero hay una edad ideal como para empezar ya a ocuparnos. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Hay padres de familia que empiezan a detectar cositas en los chicos, ¿verdad? Características, como decíamos, desde los 2 años, y pues si tengo la posibilidad de realizar una evaluación a esa edad, se puede realizar, ¿verdad? Perfecto, y todavía mucho mejor porque la detección temprana nos va a ayudar a muchísimas cosas y a adelantar y a recibir terapias más oportunas. Sin embargo, cuando ya el niño empieza a ser escolarizado es donde más se empiezan a notar situaciones, porque ya no solamente está bajo los ojos del padre o madre de familia, sino también de un docente, en donde puede ir detectando ciertas situaciones, en donde puede ir viendo que el desarrollo va diferente a sus iguales. Entonces a veces somos ¿verdad? Desde la institución educativa quien levanta la banderita y dice, aquí algo está pasando. Aquí hay algo que nos llama la atención y volvemos a lo mismo, o sea, la idea es que los papás tengan esta apertura mental, ¿verdad? También de poder decir, ok, voy a confiar en el ojo un poquito más clínico del docente y ocuparme ante esta situación, ¿verdad? Hay una amiga, Sonia, que nos dice, y ya vamos a entrar ahí, Sonia nos dice, mi hijo tiene 18 años, lo vio una psicóloga, hay un diagnóstico de ansiedad,
y me identifico con muchos de los síntomas que está hablando la doctora. Debo seguir buscando. Ya vamos a llegar ahí porque está el espectro autista y tenemos algo que llamamos comorbilidades, es decir, otros, pongámoslo entre comillas, padecimientos u otras características que pueden acompañar al espectro autista. Ya vamos a entrar ahí. Susi, para que nos quede claro qué es una evaluación, qué es lo que, para vencer un poco, que yo vi ahí en todospadres.net, ¿qué es una evaluación y qué implica una evaluación? Bueno, aquí lo más importante es que para poder realizar una evaluación para un trastorno espectro autista, el profesional sí tiene que estar certificado, preparado y capacitado para poder realizarla, ¿verdad? Muchas veces los pediatras, bueno, pueden tener esta preparación y esta certificación para realizarla, pero muchas veces los pediatras son quienes nos dan las primeras luces y señales, ¿verdad? Son los primeros que dicen, aquí hay algo, ¿verdad?, que estamos viendo en el desarrollo de este niño o niña que no va acorde a su edad. Entonces, ahí es donde tenemos que dar este paso. Cuando realizamos una evaluación para el trastorno del espectro autista, hay que tomar muchas variables, ¿verdad? Primero hay una prueba ya certificada que se conoce como el ADOS-2, que es una batería de pruebas donde se ponen diferentes situaciones al chico y uno va haciendo una evaluación en el momento. Además de eso, hay entrevistas a los padres, ¿verdad? Una entrevista muy dirigida y muy puntual, muy estructurada, relacionada con el espectro autista. Sumado a esto, también se debe hacer una entrevista, si el niño está institucionalizado, al docente, ¿verdad? O a la docente que lo tiene a cargo, ¿verdad? Como para entender un poco e ir armando diferentes variables para poder llegar a un diagnóstico más certero. ¿Qué es el ADOS-2? El ADOS-2 es una escala de observación, ¿verdad? En esta escala de observación, yo lo que voy a medir son 3 aspectos: la comunicación, la interacción y el juego. Entonces, es una batería de pruebas, ¿verdad? Si la viéramos acá, es una caja muy grande con un montón de juguetitos, de libros, de situaciones o de objetos que pueden ser sensoriales, y vamos a ir haciendo la evaluación dependiendo del grado de comunicación de la persona, porque hay chicos con trastorno espectro autista que su lenguaje es muy poco o casi nulo. Entonces vamos a tomar en cuenta el grado de comunicación o el nivel que tiene la persona para comunicar y la edad. Y según esto vamos a escoger un módulo de esta gran escala de observación. Y ahí voy pasando diferentes subpruebas para poder al final hacer toda una descripción que me va a llevar a un manual ya estandarizado y demás, y me va a ir diciendo si esta persona presenta características del trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa si yo, como papá o mamá, porque esto pasa muy frecuente, pensemos en déficit de atención, es que Susi es igual a la tía Esther, siempre ha sido loquita, es una taravilla, nos ataranta a todos, y a ella, ella es una desordenada, y resulta que tal vez teníamos algún chico con un tema motor y demás, y quedó ahí. Hay una edad límite para hacer esta evaluación. Sabemos que hay una edad ideal. Sí. Que sería tal vez la primera infancia. Pero ¿qué pasa si yo me estoy dando cuenta de esto a los 14 años, a los 15? Sí, perfectamente se puede realizar la evaluación, ¿verdad? Ahora que mencionas ese ejemplo de que, mira, se parece a, ¿verdad? Sabemos que el trastorno del espectro autista, pues todavía sigue en estudio, a pesar de que ya tiene sus años, digamos, de haber sido como encontrado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, siguen estos estudios en donde hay muchos resultados, en donde nos indica que hay un factor genético importante, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser que haya un tío, el abuelito, el papá, ¿verdad? O que presente ciertas características. Pero a esta pregunta que me dices, definitivamente no hay una edad límite, ¿verdad? Sí, entre más oportuno, entre más pronto se realice, es más oportuno. Pero yo digamos, esta escala de observación que se llama ADOS-2, la puedo aplicar desde los 12 meses hasta la adultez sin ningún problema. Y lo importante es que al ser una condición no hablamos de enfermedad, sino Exacto. que hablamos de entender a la persona para poder tener, digamos, herramientas de apoyo. Ahora sí, voy con Sonia.
Sonia dice que tiene 18 años, un hijo de 18 años y que tiene un diagnóstico en ansiedad y que algunas de las conductas que se han descrito le sugieren alguna similitud. Sonia, primero, si ya estás trabajando con una psicóloga, sería bueno plantear estas inquietudes, porque cuando tenemos trastornos ansiógenos, dependiendo del que sea, en el espectro de los trastornos ansiógenos podemos encontrar a un muchacho de 18 años retraído, que se aísla, que se irrita, que si tiene cambios de planes, si no es estructurado, pero el resultado de todo esto de la ansiedad no es que esa ansiedad está manifestando una condición del espectro autista. Por eso nosotros hablamos del diferencial. ¿Qué es el diferencial? El diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si pensamos en gripe, Sonia, dolor de cuerpo, temperatura, tos y mocos. Podría ser influenza, podría ser una gripecilla ahí, podría ser H1N1, podría ser COVID. Hay que hacer el diagnóstico diferencial porque hay muchas conductas que se van a aparecer. Exacto. Sí, verdad, definitivamente el trastorno del espectro autista tiene trastornos o situaciones que presentan esta comorbilidad. Por ejemplo, a veces se presenta el trastorno de espectro autista con ansiedad, a veces con déficit de atención. Entonces esto a veces con cierto retraso o dificultad intelectual, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, que podamos entender que esta ansiedad puede ser una variable dentro de este trastorno del espectro autista, o que la propia ansiedad esté provocando que este muchacho de 18 años, ¿verdad?, presente ciertas características que nos puedan llamar también la atención. Acá hay una consulta que me parece muy bonita. Aprovechen que está la doctora Susan Calderón, que es una pro en estos temas, porque es propiamente su área. Por eso yo hoy humildemente estoy haciendo conducción. Eso sí, mi hijo, nos dice Rocío, tiene 3 años. Es muy selectivo en cuanto a los alimentos, hay un pequeño retraso en el lenguaje, me indican que tiene un retraso psicomotor. ¿Esto podría ser un indicador de que tengamos que explorar a ver si está en el espectro autista? Pues ahí definitivamente, digamos, pues está dando como apenas unas 3 características dentro del trastorno del espectro autista. A ver, un niño con ciertas características, yo puedo llegar y decir, bueno, ¿será posible o será que presenta características del trastorno del espectro autista? Y pues la mejor forma de poder salir un poco de la duda es haciendo una evaluación, ¿verdad? Y aplicando, por ejemplo, una prueba como el A22, en donde podemos detectar si realmente esto es una cuestión aislada y que es parte de su desarrollo, que todos los chicos van desarrollando de maneras diferentes, o si además de esto, que es más visible, hay algo más de fondo que podemos encontrar. No pasa nada si a un niño sin características le paso una prueba de trastorno espectro autista, ¿verdad? Vamos rápidamente para ir al corte. Estas conductas, sensibilidad a la luz, al sonido, a las comidas, ¿tienen corrección con el tiempo? Sí tienen corrección, sin embargo, requieren apoyo. Muchas veces las personas o los profesionales que nos ayudan para esto son específicamente los terapeutas ocupacionales, que muchos ya tienen una especialidad en integración sensorial, que lo que buscamos es que todos estos sentidos lleguen a estar como en su lugar adecuado, por decirlo de alguna manera, para que no tengan esta sensibilidad. Estamos hablando con la doctora Susan Calderón de espectro autista, entenderlo, conocerlo, cómo evaluarlo y sobre todo para no estar poniendo etiquetas en casa. Ahora, si el programa te deja alguna inquietud, bueno, desde ya ustedes pueden contactar a la doctora Susan Calderón. Vamos a irnos un momentito con Silvia Cruz a nuestra sección Sin Nudos Mentales. Creo que no tengo opción para cambiar, creo que no lo voy a lograr, ni modo, así es la vida. ¿Te vas a identificar con esto? Ya venimos. Hola, soy Silvia Cruz, psicóloga, y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Creo que no tengo opción para cambiar. ¿Realmente esto es así? Muchas veces pensamos que la vida es lo que es y punto, y esto no es cierto. Todos tenemos la oportunidad de generar cambio en nuestra vida. Es importante que entendamos que el cambio es una decisión consciente y muy individual. Cada persona puede cambiar cuando decide desde el interior hacerlo.
¿Cómo podemos generar ese cambio? Bueno, si nos damos cuenta que hay algo en nuestra vida que nos genera malestar y que no queremos estar en esta situación, nos proponemos a cambiarlo. Buscamos cuáles son las acciones que nos puedan acercar más a la vida que queremos vivir. Entonces, podríamos partir de una pregunta: ¿en dónde estoy y para dónde quiero ir? ¿Y qué necesito para llegar allá? Nos vemos en la próxima cápsula de Sin Límites. Gracias por ser parte de Sin Límites. Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en vivo, pero si te lo perdés, queda en diferentes lugares, en la sección de videos de Fides CR, en el canal de YouTube de Radio Fides, y también a través de en el grupo en Facebook, Sin Límites Programa. Ahí puedes encontrar todo. Hoy estamos desmitificando un leve acercamiento, una pincelada al espectro autista, porque es un tema sumamente amplio. Alguien por acá nos pregunta: es interesante lo que ustedes están planteando. Mi esposo y yo tuvimos un tema muy difícil con respecto a nuestra vida social, la flexibilidad, incluso nuestra vida sexual. Era muy complejo, cero espontáneo. Y cuando a mi hijo de 5 años le diagnosticaron autismo, nos dimos cuenta que mi esposo también lo tiene. Entonces dejé de enojarme con él y empecé a entenderlo. Es muy interesante, por eso yo decía, muchas personas que, por ejemplo, yo tengo 46 años. Cuando yo estaba en la escuela, bueno, empecemos porque había muy pocos terapeutas del lenguaje, había pocos psicólogos, pocos orientadores. Hoy uno ve educadores especialistas en trastornos de conducta, en trastornos emocionales, psicólogos y psicólogas involucrados en el ámbito educativo. Entonces, la detección es mucho más temprana y hay muchos adultos no diagnosticados. Exacto, y bueno, qué interesante el testimonio de esta persona, porque sí, definitivamente, como lo decíamos, muchas veces hay un rasgo ahí genético, ¿verdad? Sin embargo, más allá, digamos, de lamentarnos o de poder decir, bueno, y como tiene trastorno espectro autista, ¿verdad? Hace los berrinches o no tolera ciertas cosas. Pues es importante entender, pero también es muy importante que al ser ya él una persona adulta pueda asimilar su situación y buscar pequeños cambios, ¿verdad? Ante su vida social y familiar. Sí, incluso a veces muchos adultos los conocemos como difíciles, como cuadrados, como mañosos, y les ponemos otra etiqueta. Seguro es TOC, seguro es obsesivo compulsivo, y muchas veces nos damos cuenta que está dentro del espectro autista porque tiene una serie de conductas que no fueron trabajadas. Ana Isabel nos dice: una vecina mía ya fue diagnosticada con autismo en su infancia temprana, recibió mucho apoyo de sus padres, es una joven, está terminando en la universidad el profesorado de música, toca violín, organeta, canta, escribe canciones o oficia misas, hace presentaciones musicales donde le invitan y ha logrado un gran desarrollo. Qué increíble, sí. Sí, como decíamos, ¿verdad? O sea, definitivamente una persona con un trastorno espectro autista, pues debe ir acoplándose al día a día a la vida, ¿verdad? Y como mencionaba Rafa, o sea, el trastorno espectro autista no es una enfermedad. ¿Qué significa esto? Que no es algo que se va a curar. Ya si tenemos un trastorno espectro autista, lo vamos a tener toda la vida. Lo que tenemos que saber es cómo podemos ir mejorando nuestras destrezas, cómo ser más funcionales. También es importante entender que al tener yo un trastorno espectro autista, pues no todas, ¿verdad?, las áreas me van a llamar la atención. Si por ejemplo soy una persona que prefiero no tener mucho contacto social, pues no voy a ser psicóloga o no voy a estudiar leyes o no voy a estudiar comunicación. Probablemente vaya a escoger otro tipo de carreras en donde me voy a desempeñar de manera exitosa. Sí, por acá nos dicen, y me parece importante, y pongámoslo como mito o realidad, ¿las personas autistas tienen dificultad para enamorarse? No, sí, eso es un mito o realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez no es que no tienen jamás dificultad para enamorarse, porque así como cualquiera de nosotros, pues tiene sus emociones, tiene sus sensaciones, tiene todo su desarrollo psicosexual, si lo queremos llamar de una manera igual.
Sin embargo, lo que sucede es que no tienen la destreza para comunicar eso que están sintiendo. Entonces, muchas veces me gusta esta persona, me siento atraída por esta persona, pero no encuentro la manera en la cual poder demostrarle, decirle y comunicarle mi afecto. Pero sí, de que se pueden enamorar, claro que sí, porque tienen exactamente las mismas emociones que cualquier otra persona. Sí, hay 2 series, la gringa, Good Doctor, y creo que en un canal nacional estaban pasando la versión, creo que hindú o japonesa de esta serie. Es muy interesante, incluso enamorarnos dentro de qué parámetro, ¿verdad? Porque de pronto en el mundo, llamémoslo así, no autista, alguien piensa en rosas, en rojo, en una cena con velas, y un autista podría pensar desde otra forma, y entonces, no sé, de pronto te llega con una canasta de naranjas. Exacto. Y si uno se pone a analizarlo, ¿verdad? Es una muestra de afecto, pero esta es cliché. Sí. Yo creo que ese es el punto. Sí. El mundo autista no tiene clichés. Sí, no tiene clichés, exactamente. Y sus intereses son muy particulares, ¿verdad? Entonces, al tener yo un interés, al ser ellos más limitados en este aspecto, son poco flexibles, entonces, ¿verdad? No logran como entender muchas veces que las rosas demuestran, ¿verdad? Ay, que me atrae esta persona, es un detalle. No, ¿verdad? ¿Para qué le voy a dar rosas si le puedo dar las naranjas del árbol que está en el patio de mi casa, ¿verdad? Finalmente ellos no tienen esta flexibilidad, y por eso es que muchas veces en la sociedad, ¿verdad?, son rechazados lamentablemente, o criticados o juzgados. Sí, porque es un tema de otra visión, de otro estilo de vida. Alguien por acá nos pregunta, y esto es otro mito, te la divido en 2. ¿Es cierto que los niños que tienen intereses sobre cosas como del espacio, dinosaurios, y que son más como de armar cosas, son más inteligentes que los demás? Y si esta es una señal de alerta de autismo. Es muy interesante, los intereses fijos en la infancia los van a tener muchos chicos, sí, con o sin autismo. Exacto, sí, totalmente, ¿verdad? Lo que hablábamos, o sea, los intereses pueden ser desde los dinosaurios, los planetas. Por ahí yo he conocido chicos que les encantan las banderas de los países y se saben todas las banderas de los países, o se saben todos los ríos. Entonces son intereses diferentes, particulares, pero no necesariamente significa que si mi chiquito le gusta solo jugar con carritos y solo carritos, ya seguro tiene trastorno espectro autista, ¿verdad? Volvemos a caer en ese error. Entonces no podemos, digamos, limitarnos solamente a eso. Ahora, esto de que los chicos tienden a ser más inteligentes si les gusta armar cosas, o si les gustan las cosas del espacio, de los dinosaurios, no necesariamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces ellos desarrollan más ese interés, ¿verdad? Les gusta aprender sobre eso, entonces llaman mucho la atención que un chiquitillo de 4 años me hable de todos los nombres de los dinosaurios, ¿verdad? Entonces uno como adulto dice, qué inteligente, ¿verdad? Sino que sin embargo él, al ser ese su interés, pues se esfuerza en aprender de eso. Los que les gusta armar podría ser que sí desarrollen más capacidades, ¿verdad? Porque tienen que ser creativos, ser planificadores, organizadores, ¿verdad? Para crear algo. Pero la inteligencia es un aspecto muy amplio, ¿verdad? Que también es una de las cosas que se mide cuando trabajamos con trastorno espectro autista. Sí, de hecho hay una comunidad, ustedes tienen que pedir acceso, que se llama Autismo Costa Rica, es un grupo privado en Facebook. Ustedes solicitan unirse a la comunidad y van a encontrar muchísimas personas. Y yo creo que ayuda mucho que los padres de familia con chicos con autismo se interrelacionen y que interrelacionemos a los chicos para poder entender cómo es la evolución. Ve qué bonito este mensaje que nos pone Ana Laura. Aún recuerdo cuando yo tenía 16 años, yo pasaba presionando a mi hijo para que saliera, para que jugara, aún sabiendo que está dentro del espectro autista. No obstante, un día él me dijo, mamá, ¿cuál es tu problema de que yo esté en mi cuarto? Yo soy feliz, el problema, ¿podrías explicármelo? Palabras más, palabras menos, nos dice ella, y efectivamente ese día como que conecté. A veces el problema lo tenemos nosotros porque queremos que hagan cosas que
para nosotros serían mejores. Es cierto. Totalmente. Es que uno podría pensar que un adolescente tiene que estar en interrelación con otros. No digo que el autismo no, pero tiene que ir un poco más a su ritmo. Sí, tiene que ir un poco más a su ritmo, a lo que le gusta, ¿verdad? Y definitivamente, como decía el chico, ¿verdad? O sea, no sé cuál es el problema si yo soy feliz así. Tampoco podemos permitir que ellos se encapsulen, se encierren, ¿verdad? Completamente, porque vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y ellos tienen que aprender estas destrezas para que sean más funcionales, de qué tengo que hacer cuando voy a una fiesta, de qué tengo que hacer cuando voy a un evento, si me invitan a alguna actividad donde hay muchas personas. Probablemente no sea la persona que me quede toda la fiesta y que cierre el lugar, ¿verdad? Pero por lo menos sí sé cómo comportarme, qué hacer, qué ir preparado, ¿verdad? Porque definitivamente las personas con trastorno espectro autista les funciona mucho. A todas nos funciona en general, pero las personas con trastorno espectro autista les funciona mucho el saber a lo que van. Sí, bueno, hoy no nos va a dar tiempo, eso sí, pero hoy hay un concepto muy, muy bonito, a mí me encanta, digamos, no es un concepto nuevo, digamos que está tomando fuerza, que es el de neurodiversidad, y yo particularmente tengo un par de experiencias de apoyo a personas que dentro de en el sector empresarial, la neurodiversidad es crear como cuál es el perfil de Susi y dónde lo podemos ubicar a nivel laboral. Exacto. De acuerdo a sus intereses. Hoy hay muchas opciones. Sí, sí, muchísimas opciones, ¿verdad? Realmente, por dicha, ¿verdad? Cada vez que estos tipos de trastornos van teniendo como más visibilidad en la sociedad, las mismas empresas, la misma educación, ¿verdad? Está haciendo como esto más, con mayor apertura para que haya más inclusión, ¿verdad? Que es lo que buscamos. No solamente hablamos de inclusión educativa, sino también inclusión social. Sí, entonces, ojalá Autismo Costa Rica, lo pueden buscar y ustedes se meten en Facebook, hay muchas comunidades en este sentido, en Telegram también, y es bueno permitir que los chicos empiecen a interactuar. Recientemente he hablado con alguien que está dentro del espectro, que se une a la comunidad y por primera vez se permitió salir con sus iguales, fueron a hacer una actividad muy bonita, y organizan paseos. ¿Y dónde encontramos, para ir cerrando, Susi, dónde encontramos las trabas? En la sobreprotección. Sí, verdad, definitivamente, al nosotros entender que hay un chico o una chica con un trastorno espectro autista, nos da ese temor de que no tiene las habilidades, ¿verdad?, para ir a socializar o para ir a alguna actividad o cuando ya le toque ir a trabajar. Pero si vamos nosotros como adultos, como docentes, como padres de familia, dándoles a ellos las herramientas y sintiéndonos seguros, ellos van a sentir también esa seguridad y cada vez van a ir desarrollándose mejor. Susi, creo que tenemos como unos 2 o 3 minutitos antes de terminar. Entonces, siento que mi hijo, mi hija tiene algunas conductas que me llaman mucho la atención. ¿Cómo inicia una evaluación? ¿Cuánto dura? Como para que quede un poco más concreto. Sí, bueno, aquí lo importante, como les decíamos, o sea, ya si yo tengo ciertas señales de alerta, ¿verdad?, ciertas cosas que me llaman la atención o que el pediatra o la docente me dice, ¿verdad?, es que me parece que este chico debería ser evaluado, y si tengo la posibilidad, pues buscar la ayuda del profesional, eso sí, ¿verdad?, estar muy claros de que esta persona tiene que tener esta capacitación para poder aplicar la prueba, ¿verdad? Se hace un programa, digamos, de evaluación para el niño o para la persona adulta, ¿verdad?, o adolescente, en donde primero se entrevista al padre de familia, en caso de que sea menor de edad, como les decía, ¿verdad?, una entrevista bien a profundidad. Además de eso, se mandan algunas entrevistas o escalas para que la docente nos pueda ayudar con más información. Después de eso, en una sesión que dura aproximadamente unos 45-50 minutos, aplicamos la escala de observación, esta que mencionábamos, que es el A22, y en otro día aplicamos una pruebita para medir el coeficiente intelectual. Esto para poder tener una visión bien integral de la persona, porque muchas veces los chicos con trastorno espectro autista, al ser, recordemos, un trastorno del neurodesarrollo, el cerebro tiene ciertas afectaciones, por decirlo de alguna manera, que pueden ser
para dificultades a nivel académico, o por el contrario, más bien hay chicos que sobresalen muchísimo a nivel académico y que necesitamos seguir explotando esas áreas. Muchísimas gracias, Susi, por estar en Sin Límites. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas que nos estaban viendo. Y ya lo saben, conocer, entender, delimitar nos ayuda a desmitificar, pero fundamentalmente a crear recursos de apoyo en dos vías: para la persona que está dentro del espectro autista y la familia, para entender que no tenemos un problema, que no tenemos una enfermedad, que tenemos una forma de ser diferente y que toda la familia tiene que fusionarse con este engranaje en virtud de crear la mayor independencia, la mayor realización, la mejor información, con el objetivo de tener un desarrollo integral. Antes de irnos, recordarles que si ustedes quisieran trabajar con la doctora Susan Calderón o con un servidor, pueden contactarnos al 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304 en el CEDI. Y por supuesto, invitarte a que busques mis libros en Librería Internacional. Nos vamos con Carla Sánchez, nos vamos a nuestra sección Vuela Alto y tenemos este tema. Es que las emociones me controlan, yo tengo un don para la chicha, para la complicación, para la atención, para el amor. Bueno, ¿será esto válido o no? ¿O será un tema de gestión emocional? Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. A veces nos preguntamos si podremos algún día amar diferente, pero ¿qué implica amar de forma distinta cuando has aprendido a hacerlo a partir de los ejemplos más cercanos que has tenido a lo largo de tu vida? Pues bueno, aplica el concepto de reaprender. Si sabes que tu forma de amar te ha dado cierto dolor, te ha causado heridas, llega el momento en que debes aceptar que necesitas reaprender a amar. Y este proceso lleva mucha conciencia de parte tuya, que te permita modificar esos patrones y esas creencias con las que has crecido. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.